El libro surge de una inquietud que tenía don Andrés Henestrosa, como ustedes saben, escritor, político oaxaqueño, pero además un estupendo conversador. Entonces, don Andrés conocía la historia de mi abuelo, conocía muchas cosas que eran muy, habían sido difundidas en el Istmo de Tehuantepec respecto al dueño del ingenio de Santo Domingo, Gonzalo de Murga, que fue en realidad el padre biológico de Esperanza y Adolfo López Mateos. Entonces, en algún momento, ya casi al final de su vida, don Andrés me llama, me convoca y me dice: Regina, es tiempo de contar esta historia. Y entonces, bueno, así comenzó para mí una aventura maravillosa que me cambió la vida a mí, se la cambió también a mi mamá y creo que le cambió la vida a muchas de las personas que estuvieron de alguna manera involucradas en contacto con esta historia. Entonces, bueno, ese es el origen y en este momento estamos cumpliendo 10 años de que se presentó el libro. Todo esto empieza desde que Gonzalo de Murga es asesinado en el ingenio de Santo Domingo en 1934. Entonces deja huérfanas a sus dos hijas pequeñas, mi madre, Marta Josefina Núñez García, y Paz Margarita, que era 5 años mayor que mi mamá. Ellas se quedan solas, bueno, sin padre, pero se quedan al cuidado de mi abuela y de alguien que las quiso muchísimo, que era madrina de mi mamá, que era Josefina Henderson Ortega. Entonces, estas dos mujeres sacan adelante a estas niñas, pero también van construyendo una leyenda familiar. O sea, esta historia de Gonzalo de Murga que nos contaba, que le contaron primero a esas niñas respecto a, bueno, pues quién había sido su padre, y después nos la contaron a los hijos de estas mujeres cuando ya, bueno, pues nacimos nosotros, los nietos. Esa era la historia que yo conocía y en algún momento yo vi la fotografía de Adolfo López Mateos en las fotos familiares y le pregunté a mi mamá, yo tenía 4 años, una cosa así, le pregunto a mi mamá, bueno, ¿y por qué está esta fotografía ahí? Entonces, bueno, pues fue el momento de las revelaciones, fue el momento en que mi madre me explica que Adolfo no era mi padrino, sino que era mi tío. ¿Por qué? Pues porque había sido el hijo de Gonzalo de Murga, su padre, ¿no? Desde luego, en principio, como parte de esta historia, a mí me contaron que había una magnífica relación entre Esperanza López Mateos y mi tía Paz Margarita, que Esperanza pasaba por ella al colegio porque Paz Margarita se había adelantado, digamos, a venir a estudiar a la Ciudad de México, muy pequeña, estaba en un internado y entonces Esperanza pasaba por ella para sacarla a pasear. Me habían hablado de esa buena relación, pero bueno, pues no había pruebas. En este momento, con estos documentos que ahora están en el archivo, en el museo, es una maravilla constatar esa buena relación entre Esperanza, Paz Margarita, Gonzalo y Adolfo López Mateos. Ha sido para mí una muy grata sorpresa y una gran emoción descubrir las fotografías, descubrir esa parte íntima, esta parte en donde podemos profundizar en lo que son los seres humanos y sus relaciones. Cuando platicábamos don Andrés Henestrosa y yo sobre esta historia,
don Andrés me decía, mira, es importante contar esta parte respecto al origen de Adolfo López Mateos, pero no hay que quedarnos ahí. O sea, es también muy importante conocer a fondo a Gonzalo de Murga. Desde luego, por la parte del origen de Adolfo López Mateos, que fue presidente de México, va a ser lo que más jale la atención de un gran público. Pero ese es un gancho para conocer a Gonzalo de Murga. Don Andrés tuvo oportunidad de leer algunos de los poemas, don Andrés tuvo oportunidad de conocer a Alberto María Carreño, que fue amigo de mi abuelo y que era compañero de banca de don Andrés en la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, ellos platicaron sobre esta historia. Alberto María Carreño le habló de Gonzalo de Murga, le habló del valor no solo de sus poemas, sino de sus reflexiones, porque también Alberto María Carreño fue presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística y ahí invitó también en algunas ocasiones a Gonzalo a dar conferencias, porque Gonzalo también era un gran investigador, empresario investigador que quería modernizar, quería estar a la vanguardia tecnológica en todo lo que se refería a un ingenio azucarero, que era pues la empresa en la que se había involucrado. Pero además, lo que yo descubrí, bueno, me sirvió para mí esta investigación para descubrir a Miguel de Unamuno. Bueno, yo lo había leído en la escuela, algunas cosas, pero realmente no había profundizado. Y cuando encuentro en el baúl de mi abuela un borrador de una carta de Gonzalo de Murga, mi abuelo, hacia Miguel de Unamuno, comentando el libro sobre el Quijote, que escribió Unamuno en el centenario del Quijote en 1904, ahí me enganché. Y bueno, fue realmente una parte en donde yo descubrí a Gonzalo como un pensador muy profundo, un adorador del Quijote, que además, o sea, proyectaba esa admiración por el Quijote en sus pensamientos políticos y sociológicos. En este momento en donde don Andrés es una añoranza, es un recuerdo, está muy presente este mensaje que a mí me dio. Él insistía mucho en decirme, Regina, es que tú tienes que escribir esta historia, porque yo le decía, Andrés, tú eres el escritor, yo me dedico a hacer análisis políticos y escribo de otras cosas. Me decía, pero la historia es tuya, la historia es de tu familia, disfrútala, profundiza en eso. Entonces, lo que para mí ha sido el gran aprendizaje es que lo que no se escribe se olvida. Entonces, es necesario que también aprendamos a escuchar las historias que tenemos muy cerca y que quizás son las grandes historias, pero como las tenemos tan cerca, que pueden ser las vivencias de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros tíos, tías, a veces no las tomamos en cuenta. Don Andrés me decía, hay que escribirlas, hay que escuchar esas historias familiares, porque la gran historia nacional, la gran historia también regional, está formada por esas pequeñas historias familiares. Eso nos va dando la profundidad del ser humano. Entonces, en este momento, lo que nosotros tenemos con el libro que yo pude escribir sobre Gonzalo de Murga es la historia de un ser humano que se enamoró de muchas mujeres del Istmo de Tehuantepec, pero también se enamoró
del istmo en sí, de la tierra, del ingenio de Santo Domingo, y quiso dejar lo mejor de sí en esa tierra. Entonces, bueno, pues ese ha sido mi gran descubrimiento, ese ha sido mi gran aprendizaje, y bueno, en el momento de encontrar estos documentos que llegaron a ustedes, que llegaron a esta biblioteca y que en este momento ya forman parte de la historia, en ese momento, bueno, siento el compromiso de cumplir con algo que me pidió don Andrés. Así como hubo una segunda parte del Quijote de Cervantes, Regina, debe de haber una segunda parte de tu libro, de Un Quijote en México. Entonces, bueno, yo no tuve el material como para inmediatamente publicar una segunda parte, pero en este momento, con estos documentos que estoy descubriendo, con otras historias que han llegado a mí ya en estos años, creo que el tiempo está maduro y ya podemos, con la complicidad de todo aquel que conozca algo de Gonzalo de Murga, que conozca algo del ingenio de Santo Domingo, pues escribir esas nuevas aventuras de un libro que es Un Quijote en México y que debe y merece una segunda parte.